perfect tonight. ¿Cómo estás? Hoy tengo preparado un video sobre un tema que es súper importante para mí y súper apasionante, que es qué es lo que para mí hace a una buena terapia y qué es lo que no. Por supuesto, como siempre digo, esto es algo súper subjetivo, es simplemente mi punto de vista, por si te aporta algo, y es mi punto de vista como profesional de la terapia. Yo soy counselor, o sea, consultora psicológica, que es una rama humanística de la psicología, y mi enfoque o el enfoque con el que más alineada estoy es el enfoque centrado en la persona, y además soy danza terapeuta. Y antes de decir qué es lo que me parece que hace a la buena terapia, quiero aclarar que sin duda yo creo que depende del momento. Hay terapias que nos vienen mejor que otras, no siempre estamos igual, hay terapias que encajan mejor con algunas cosas que nos pasan o con algunas personalidades o con alguna instancia de nuestra vida, y está buenísimo buscar en cada una la terapia que más va con nosotros. Y también creo sobre todo que más allá del abordaje, más allá del enfoque y de la escuela teórica o del marco teórico que hay detrás del trabajo, creo que lo que más hace a un buen o un no tan buen trabajo es la persona del terapeuta. Creo que en todas las corrientes hay terapeutas excelentes y terapeutas quizás menos buenos a mi juicio o a mi modo de entender lo que es una terapia. Eh, y esto se encadena con lo primero que quiero decir sobre lo que hace una buena terapia, que para mí tiene que ver con el saber ser, que va mucho más allá del saber e incluso del saber hacer. El saber ser tiene que ver con quién es esta persona, quién es el terapeuta, cómo habita, cómo vive, cómo es su modo de vivir el mundo, de ver a la otra persona, de entender al ser humano, de tratar a los demás. Esto es el saber ser. Creo que esto es súper importante, mucho más que todo lo que es a nivel cognitivo o intelectual. Por eso creo que hay excelentes terapeutas que no tienen formación académica. Si bien yo encontré que a mí me mejoró como terapeuta seguir una formación académica, pero también porque la formación en counseling está muy basada en el saber ser, mucho más que en el saber intelectual. Eh, y por eso creo que lo académico puede ayudar un montón si está bien enfocado, pero que tampoco es un requisito sine qua non, que cada uno estudia o practica más bien en su vida a su manera, y que hay excelentes terapeutas que si realmente tienen cuidado de tratar de saber que hay cosas que no saben, porque esto quizás a mí me pasaba antes de haber estudiado, hay cosas que uno no sabe que no sabe, y entonces sin querer quizás tiende a algunas conductas que no sabía que podían ser un poco perjudiciales, pero con cuidado yo creo que el saber ser es lo fundamental para una buena terapia. El nivel de congruencia y de amor que tiene el profesional, para mí es lo más importante a la hora de estar frente a otro y acompañar su proceso. Si estamos realmente atentos y mirando a la persona y a la escucha activa y real de la persona que estamos acompañando, yo creo que por cualquier método, por cualquier vía, accedemos al todo. Es una manera de ingresar, simplemente son distintas maneras de ingresar a la experiencia, cómo está organizada la experiencia y la personalidad de alguien. Creo que de todas maneras vamos a llegar al núcleo si estamos realmente atentos por cualquiera de las vías que tomemos. Para mí el saber ser es tan importante porque justamente es lo que genera el cambio. O sea, el cambio no viene de entender algo intelectualmente. El cambio viene de un cambio de práctica, un cambio práctico en el mundo, en nosotros mismos. Meternos en la experiencia, no huir de ella, porque a veces el análisis lo que genera es eh, una especie de huida de la experiencia directa. Cuando hablo de experiencia, quiero aclarar, en esta profesión no usamos la palabra experiencia hablando de experiencia previa, como se usa en un currículum. Eh, Cuando hablo de experiencia me refiero a la experiencia inmediata de cada momento, ¿no? Eh, y creo que a veces lo que pasa con el análisis como forma de terapia es que es como una defensa
que tiene que ver con no bancarse el estar con la experiencia, el estar hasta que eso se mueva solo y poder validar eso que hay hasta que eso se mueva, se transforme, nos muestre un camino, nos muestre un bloqueo. Eh, a mí me gusta esta vivencia de la terapia como un campo de práctica donde podemos estar con eso y estar con lo que aparece y con lo que va cambiando. Y realmente esto tiene que ver con entrar en el fluir de la vida, entrar en lo dinámico, no quedarnos en lo estanco de una teoría o de interpretar algo porque lo dijo no sé qué autor hace no sé cuánto tiempo y me lo dijeron en la facultad. O sea, eh, lo que a mí me gusta del enfoque centrado en la persona es que no hay esta cosa de yo te voy a interpretar o yo te voy a analizar, que es algo que a mí me gusta mucho menos en la terapia. Yo, bueno, también por experiencia previa personal, porque yo pasé por varios tipos de terapia antes de ser terapeuta. Y, y encuentro que muchas veces esa cantidad de análisis nos embrolla mentalmente, no nos deja acceder a lo que está pasando a nivel más primario, que es de donde se puede quizás desarticular algo y modificar algo. Que la terapia sea holística, justamente, que no sea solo mental, que estemos realmente también muy presentes en el cuerpo y en lo emocional, que es donde para mí está como la llave más inmediata para conocernos y para transformarnos y para ver qué es lo que nos pasa, que no significa negar lo mental tampoco, hay que incorporar también lo intelectual, entonces está todo junto. Y para mí cómo se integra eso es dándole lugar a qué estamos sintiendo en el momento mismo de la sesión, no solo hablando de experiencias previas, sino sobre todo en el momento, en esta cosa tan presente y tan actualizante de percibir las sensaciones, percibir las emociones, percibir a qué sentimientos, a qué pensamientos están conectadas y ver si ese lazo sigue siendo vigente, si sigue teniendo sentido hoy o no. Eh, y sobre todo poder no apurarnos a nombrar, porque el lenguaje es algo bastante estático, tenemos en general un relato súper armado de nosotros mismos, y cuando caemos muy rápido en ese relato, esto nos impide actualizarnos, porque nombramos las cosas que nos pasan o nombramos quiénes somos de una manera como súper estanca, y que nos mantiene en el automático. En cambio, cuando podemos, como terapeutas y como consultantes, hacer silencio y estar con lo corporal y con lo emocional, muchas veces podemos corregir ese lenguaje. En vez de intentar rápido controlemos esto que nos pasa con lenguaje, pongámosle un nombre, esperar que venga el nombre, que venga la palabra correcta, o sea, usar la mente pero bien, anclada en lo demás, anclada en las otras dimensiones que somos, que para mí es la manera de usar bien el lenguaje y la mente, eh, y poder esperar que de ese silencio, de esa sensación, provenga la palabra adecuada que nombra esto que está pasando y que por supuesto nos alivia, porque cuando la mente se usa bien nos alivia, nos sentimos más comprendidos, sentimos que podemos realmente tomar mejor esa experiencia y hacer algo con ella, pero estando atentos y observadores, o sea, ni caer en el drama de experiencia pura, sin mente, que es como una catarsis total, pero que en realidad es simplemente eso, es una catarsis o un regodeo en el dolor o en la sensación que sea, ni tampoco el otro opuesto, que sucede mucho en las terapias tan mentales, que es el hablar de la experiencia pero sin tener una experiencia, es decir, el hablar de la experiencia pero de manera muy desconectada, donde, como decía al principio, la entendemos de acá, pero no se encarnó esa sabiduría y entonces la transformación no tiene lugar. Lo que yo encuentro que me encanta como terapeuta y también como consultante de terapia es poder ofrecer a la persona, como terapeuta, un espacio donde realmente hay un espacio para ser y para traer lo que sea que surja, donde la persona no se va a sentir juzgada, donde una característica del counseling es que no hay asimetría, en el sentido de que yo no soy la autoridad sobre vos, yo no tengo la verdad sobre vos y yo no voy a interpretarte ni analizarte en base a teorías. No hay ninguna teoría interpuesta entre vos y yo, lo que hay es simplemente un nivel de escucha y de presencia y digamos, un foco sobre tu marco de referencia. Esta es la manera en que trabajamos en el enfoque centrado en la persona. Usamos el marco de referencia de la persona para entender o para ayudar a entender, a clarificar lo que le está pasando. Y esto justamente hace que el saber
cognitivo, académico, sea mucho menos importante. ¿Por qué? Porque no hace falta interponer teorías, con estar realmente presente, con tener un saber ser real, genuino, profundo, accedemos a cómo está organizada esa persona, a qué le pasa, cuál es su experiencia, qué es lo que va, qué es lo que no va, qué es lo que está un poco disfuncional, y cómo puede moverse, y sobre todo esta práctica donde el terapeuta irradia una conexión con lo vital, un nivel de presencia y de conexión y de salud, porque la verdad es esa. Yo creo que para acompañar a alguien hacia la salud no hay nada mejor que estar uno en una situación de salud quizás un poco mejor que el otro. O en una situación de congruencia, como la llamamos en el enfoque, que tiene que ver con tener quizás más claros o más conscientes eh, nuestras propias distorsiones, nuestros propios mambos, para entonces no proyectarlos sobre el otro. Y entonces se genera un vínculo muy amoroso y muy empático. eh, y no existe esto que a mí no me gusta y que me resulta incluso como un rasgo psicopático del terapeuta que dice cosas como, mira, esto es así, esto es lo que te está pasando, y si vos no lo ves o no lo podés ver todavía es porque tenés resistencias o porque, no sé, porque estás bloqueado o qué sé yo, que si bien puede ser que la persona tenga sus resistencias y bloqueos, no sirve de nada, yo encuentro, no sirve de nada que la persona reciba de afuera una, una interpretación de lo que le está pasando. Cuando hay un pollito en el huevo, el pollito tiene que romper desde adentro ese cascarón para poder nacer. Y cuando el huevo se rompe desde adentro, entonces hay un nacimiento. Pero si viene alguien de afuera y rompe el huevo antes de que el pollito sea capaz de hacerlo por sí mismo, va a matar al pollito. Entonces, creo que se trata de eso, de tener como un respeto absoluto por los tiempos de la persona, por los ritmos de la persona y por el hecho de que totalmente podemos equivocarnos como terapeutas porque somos personas. Entonces, podemos ofrecer una resonancia, una especie de tentativa a lo que quizás le esté pasando al otro, pero si el otro nos dice que no, es un no, ya sea porque todavía no está listo, pero respetamos que en ese momento es un no, o porque realmente es un no y nos estamos equivocando. Entonces no hay ningún tipo de manipulación de hay cosas que yo veo pero vos no, de vos mismo, lo cual, by the way, es súper contraproducente también a mi juicio, porque la terapia tiene que ver con ayudar a devolver el poder a la persona, su poder original y interno. Entonces, si yo le estoy diciendo que soy yo la que voy a interpretarla, que soy yo la que la entiendo, y que necesita de mí, básicamente, para hacer ese análisis, por ejemplo, creo que es todo lo contrario, que se genera una dependencia, así como creo que tampoco me parece que el terapeuta psicopatero o manipulador no está bueno, ni como autoridad, ni como desde una posición inferior donde quizás necesite ser todo el tiempo reasegurado por el consultante de que, no sé, por inseguridades propias. Creo que tanto como en posicionamiento inferior o superior no está bueno, y por eso me gusta la simetría en la terapia. Y este saber ser del terapeuta se manifiesta en buenos modos, justamente. Creo que hay algo que olvidamos muy a menudo, y también pasa mucho, lo encuentro con los médicos, pero bueno, también porque la terapia psicoanalítica o tradicional está muy alineada con el paradigma médico. Muchas veces es como que uno no se siente muy cómodo con el médico. Algunos médicos son divinos, pero a veces vamos al médico y estamos como tan en esa posición infantilizada que no podemos decir lo que pensamos, o estamos así como acatando lo que nos dice. Creo que es tan nocivo esto para lo que es la salud, para lo que es el crecimiento personal, el empoderamiento. eh, Creo que va justamente para el lado contrario. Y creo que es muy importante recordar, aunque suene tonto, pero es importante recordar que tenemos el derecho y la posibilidad de sentirnos cómodos con nuestro terapeuta, así como con nuestro médico y con todas las personas con las que interactuamos. Pero digo, si la terapia es un terreno de práctica, justamente es el primer lugar donde uno debería sentirse como quiere sentirse en el resto de su vida, porque de ahí es donde uno va a sacar esa sabiduría práctica que después va a extender al resto de su vida. Entonces, el sentirnos cómodos con la persona con la que estamos compartiendo tanta de nuestra intimidad y profundidad es fundamental.
Y en ese sentido, la importancia de encontrar un terapeuta verdaderamente empático y respetuoso, porque si tenemos que defendernos en el lugar donde vamos a estar tan vulnerables, imagínate que es lo peor que nos puede pasar. Creo que instala en nosotros una sensación de mundo hostil, que es lo que después extendemos afuera de la terapia. Eh, no hay nada peor para mí que el hecho de que haya personas que se tienen que estar defendiendo en su propia terapia de los ataques de alguna manera o de la falta de consideración de, de ciertos terapeutas que en vez de hacernos sentir cómodos y de poder dar validez y espacio a eso que nos pasa, nos transmiten una sensación de incomodidad, de juicio, de estar mirándonos como a través de un libro. El hecho de tener que estar defendiéndonos justamente hace lo contrario que abrirnos al cambio, nos refuerza en nuestras corazas, en nuestro carácter, que es como la organización que nos armamos desde chicos para lidiar con lo difícil del mundo. Refuerza el carácter en vez de abrirnos a todo lo que puede ser y que no estamos poniendo en juego. Y por todo esto creo que lo que hace una buena terapia es vivirla como una colaboración entre el consultante y el terapeuta que se juntan para enfocarse en uno de ellos desde un saber y sobre todo un saber ser del terapeuta y desde todo lo que trae la persona dentro de sí misma, que es lo que va a guiar la experiencia de la terapia. Y en ese sentido otra buena metáfora que me gusta es la del terapeuta como partera. O sea, es una persona que te ayuda y te acompaña en un momento importante, en un momento quizás crítico, pero que no es el terapeuta el que da a luz, sos vos, sos el consultante, es el que trabaja sobre sí mismo y el terapeuta está ahí para ayudar, para recibir, para sostener juntos esa experiencia, proveyendo realmente un clima de calidez y de seguridad donde las amenazas bajan solas, porque realmente esta es la manera más simple de entenderlo, es que si yo no presento amenaza para el consultante, sus defensas bajan solas, no hay ningún tipo de, vamos a decir, resistencia ni... No hay, porque la persona es la que está guiando su propio proceso y yo estoy ahí acompañando. Y la observación presente y amigable de eso que está pasando es lo que ayuda a romper con ciertos automatismos, a cuestionarse cosas de manera más segura, más cómoda, más tranquila, que justamente va totalmente en contra de lo que es el típico tradicional paradigma médico de luchar contra la enfermedad o por ejemplo esta noción de que hay algo en el paciente que se manifiesta y está todo bien con el paciente, pero luchamos contra esa parte del paciente que se manifiesta. A mi modo de ver esto genera como una desintegración, justamente es reforzar el hecho de que la persona nunca se amigue con esa parte suya, reforzar esta lucha interna, este conflicto que la persona trae, cuando en realidad lo que yo encuentro que ayuda mucho más es darle lugar a eso que se manifiesta, esta parte por ahí tan desagradable o que nos genera conflicto de nuestro interior, eh, y poder darle lugar y no luchar contra eso, digamos poniendo el acento en lo disfuncional o en un montón de teorías que nos hacen sentir que hay algo mal con nosotros y que, uy, qué difícil que vas a resolverlo. La verdad es que nadie sabe cuán difícil o cuán fácil o cómo lo vamos a resolver o cómo lo vamos a trascender. Eh, Se trata de darle espacio a lo que hay y bienvenir todo lo que entra, todo lo que aparece. No, no envolverlo en un montón de conceptos teóricos y esta idea de vamos a por eso y vamos a aniquilarlo. Pero esto requiere, por supuesto, de abordar la vida y la terapia desde una cosmovisión donde el ser humano es confiable para nosotros, donde la otra persona es un ser con sabiduría interna, con poder interno y no alguien pasivo a quien nosotros tenemos que, sobre quien nosotros tenemos que actuar. Hay un concepto en el enfoque centrado en la persona que es la tendencia actualizante, eh, que
es algo que entendemos tienen todos los seres vivos, y que se trata simplemente de esta sabiduría interna, orgánica, y innata, que todo el tiempo está como reorganizándose para a favor nuestro, a favor de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento o de lo que sea que nos conviene en cada momento. Y, y cuando nosotros podemos validar y aceptar incondicionalmente lo que le pasa a la otra persona, tanto como terapeutas, como amigos, como parientes, como personas, y comprenderla desde su propio marco de referencia y no desde el nuestro. Esto es alinearse con la tendencia actualizante del otro, permitir que esa sabiduría aparezca y actúe, darle fuerza, alimentarla. Hay una frase de Carl Rogers, que es digamos, el padre del enfoque central en la persona, que es: mi experiencia es mi máxima autoridad. Y esto vale para todos, para el terapeuta y para el cliente, para el consultante. Y esto es lo que tratamos de fomentar, ese nivel de autonomía, ese nivel de sabiduría, y de actualización. Justamente la actualización es muy importante en esta terapia porque, porque gran parte del movimiento que hacemos en ella es poder limpiar quizás contenidos o modos viejos que quedaron desactualizados pero que seguimos reproduciendo, a la luz de la práctica nueva, y esto que vamos practicando en la terapia misma, en la sesión misma, es lo que nos va, quizás haciendo dar cuenta de que hay cosas que creíamos de nosotros o que sentíamos con respecto a la vida que quizás ya no aplican. Y esto es de lo que hablaba cuando hablaba de la terapia como campo de práctica. Yo siento que lo que ofrece el enfoque central en la persona, o lo que ofrecen las buenas terapias, ofrecen quizás aquello que en toda nuestra vida no hemos vivido y que suena tonto cuando lo decimos, pero por ejemplo el hecho de ser escuchados, realmente comprendidos desde nuestro punto de vista íntimo, eh, el hecho de sostener juntos una experiencia, sin agregar nada al proceso, simplemente habilitando lo que aparece, es algo raro, es algo inusual en la manera en que nos relacionamos socialmente. No es algo que suele pasar. Cuando estamos así en una situación social, en general escuchamos más para responder que para realmente comprender. Y ofrecer esto a la persona, que suena tan simple y tonto, pero que es inusual, hace una diferencia enorme y ayuda muchísimo a que la experiencia se mueva, a que la persona se reorganice, y a esto de recibir en la sesión lo que quizás la persona no haya recibido en toda su vida. Y esto es lo que digamos, nos reprograma o nos hace procesar las cosas de manera que nos reestructura profundamente. Y no solo es un clima de seguridad lo que para mí proveen las buenas terapias, sino un clima, como dije, de calidez, donde no hay esa especie de frialdad o de misterio en torno al terapeuta. Creo que tampoco hay que estar demasiado cerca, porque la idea es no fusionarse con el consultante, sino acompañarlo respetando su individualidad. Lo que llamamos distancia óptima, que tiene que ver con mantener la propia distancia, la conciencia de las diferencias entre uno y otro, pero mantener una calidez y esta idea de que no tenés por qué ser un misterio para la otra persona. Hay cosas, por ejemplo, de la vida privada del terapeuta que se pueden compartir siempre y cuando, por supuesto, vayan al caso con lo que estamos charlando, con lo que se quiere trabajar o ver. Hay veces que ayuda mucho compartir algo de la vida propia, por supuesto, como digo, si está siempre enfocado en el otro, porque la idea es que estamos enfocados en el consultante y no en nosotros mismos. Pero el terapeuta no tiene por qué ser un misterio, ni ser frío ni distante, porque lo que más sana, y esto es desde los albores de la humanidad, es el vínculo cálido, el vínculo humano, entre nosotros, y el sentirse acompañados por alguien que nos considera bien, que nos quiere. Es otra de las cosas que no me gustan de algunas formas de terapia, que están todo el tiempo revolviendo el pasado, y creo que uno se hunde de esa manera. Creo que es hundir a la persona que no para de identificarse con eso que le pasó, y que no puede salir porque siempre estamos ¿y por qué? ¿Y por qué? A mí lo que me gusta es las formas de terapia que se enfocan más en el presente y en el para qué y en el propósito, que ir a revolver al pasado.
y que tiene que ver con que todo lo podemos desarticular y rearticular desde nosotros mismos, sin tener que ir necesariamente para atrás si no viene solo, sin tener que quedarnos siempre revolviendo en situaciones con otras personas, cuando en realidad la cosa está dentro nuestro en general y podemos como desarmarlo internamente, más allá de lo vincular, que después se va transformando solo. Eh, y no se trata de negar el pasado, sino de simplemente esperar que si la persona lo trae porque le está doliendo, es algo que está actual, que está presente, entonces lo usamos. Pero no de ir a propósito al pasado cuando la persona quizás no lo está trayendo y no lo necesita. Digo, confiar en que la persona va a traer aquello que le sirve y no va a traer aquello para que lo que no está listo o que no le aporta nada. Eh, es una forma de terapia muy receptiva la que a mí me gusta. Y así como creo que no ayuda el regodearse en el dolor y en lo trágico y en lo terrible, tampoco creo que ayuda esta cosa tan positiva de, ay, todo bien, positivo, pensamiento positivo, porque también eso es negar el dolor y negar eso que está molestando. Creo que a mí lo que me gusta es trabajar y las terapias que trabajan desde un punto medio, de realmente habilitar todo. Cuando viene el dolor. Cuando no, no. Cuando podemos reírnos de algo, nos reímos. Eh, habilitar lo que viene, pero poniendo el foco en los recursos presentes, en el potencial, en la amorosidad con que podemos tratarnos, como para que realmente baje esa amenaza de lo que nos está doliendo y podamos transformarnos, hacer algo con eso. En definitiva se trata de eso. Mi forma de trabajar y las formas de trabajar que a mí me gustan, por supuesto, porque por eso trabajo así, tienen que ver con ser amoroso y con aprender a tratarnos mejor. Es simplemente eso, creo que ese es el resumen de todo lo que quiero decir. La manera en que tratamos al consultante instala un modelo más amoroso de cómo él puede tratarse a sí mismo y eso es lo que vamos practicando juntos. Bueno, súper largo el video de hoy, pero es un tema que, bueno, me apasiona, que yo me dedico muchísimo a esto, es algo a lo cual le dedico mi vida, no solo mi trabajo y creo que eso también resume el último punto que para mí es hermoso en una terapia, que es que sea la extensión de nuestra vida y no un espacio aparte que funciona distinto, sino que funcionemos en el trabajo, en la terapia, así como funcionamos en la vida. Yo como terapeuta soy la misma persona que soy como persona y eso me encanta y me parece saludable y me parece integrado y por eso lo practico. Así que bueno, estas son las cosas que a mí me gustan de una terapia y son cosas que tienen mucho que ver con cómo yo trabajo, con el enfoque centrado en la persona y con la danza movimiento terapia y el método Hakomi y otras formas de abordar la salud que se alinean con esto que te estuve contando. Si estás interesado, te espero online o en vivo si estás acá por donde yo estoy y me encantaría acompañarte si tenés ganas de trabajar lo que tengas ganas. Te invito también a suscribirte a mi canal para recibir los contenidos que voy haciendo si te aportan y te mando un beso muy grande y mucho amor y mucha salud desde el bosque de Aix-en-Provence en Francia. ¡Mua!